Muy buenos días, Dios los bendiga. Una vez más estamos aquí en la casa del Señor para alabar y bendecir su nombre. Es el día del Señor, el día que hizo el Señor. Estamos en la iglesia del Nazareno, Shepherd House, de la ciudad de San Jacinto, California. Dios me los bendiga, pues es un placer, un honor estar aquí para alabar y bendecir el nombre del Señor, para rendirle culto al que todo se lo merece. Hoy vamos a estar iniciando un nuevo estudio y vamos a estar iniciando con el libro de Gálatas. Por lo tanto, la lectura del día de hoy la vamos a tener en el libro de Gálatas y la vamos a tener en Gálatas 5, versículo 1. Un versículo que nos habla de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y dice así la palabra del Señor, Gálatas 5:1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando habla de la libertad aquí, la libertad que nos trajo Jesús a cada uno de nosotros es la libertad del pecado. Y cuando habla de la esclavitud, nos está diciendo aquí que no regresemos nuevamente a la esclavitud del pecado. Vamos a orar para poner este servicio en las manos del Señor. Que el Señor nos ayude, que su Santo Espíritu nos ministre. Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú permitiste que estemos aquí para alabar y bendecir tu nombre, para rendirte culto a ti, que todo te lo mereces, que eres el único digno. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, que seas tú el exaltado, que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestros corazones, Señor. Oh Santo de Israel, que tu Santo Espíritu se mueva en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, trayéndonos luz, trayéndonos paz, dándonos la paz que solo tú sabes dar. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo pongo este tiempo en tus manos, Señor, y bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y los que nos están viendo por las redes sociales, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Amén y amén.
Jesús tomó mi lugar. En la cruz Él llevó toda mi vergüenza, todo mi pecado. Debemos cantarlo, debemos interiorizarlo y debemos vivirlo. Esa es una verdad que cuando la interiorizamos nos hace libres, porque nos da la certeza y la seguridad de quién es Jesús y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario para mi salvación. Gracias, Señor, te damos por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Tú clavaste ahí en la cruz toda esa serie de decretos que había en contra de cada uno de nosotros. Y llevaste todo nuestro pecado. Pagaste tú el precio que me tocaba a mí pagar. Derramaste hasta la última gota de sangre. Pero triunfaste sobre la muerte y te levantaste. Venciste la muerte. Y a través de ese sacrificio nos das vida y nos haces libres del pecado. Gracias, Señor, porque no alcanzamos a imaginarnos. Nuestra mente finita no alcanza a imaginarse y no tenemos tampoco con qué pagar ese sacrificio que hiciste por nosotros. Por esa razón venimos a rendirte culto, a alabar y bendecir tu nombre. Y nos humillamos delante de ti. Gracias, Señor. No nos vamos a cansar de darte gracias cada día
por ese inmenso amor por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a compartir con los que no te conocen, con los que se sienten sin esperanza, porque sí hay una esperanza en Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Gloria a Dios, sublime amor, inmenso amor, ¿verdad? No alcanzamos a comprenderlo, pero lo recibimos por fe. Ese gran amor de Cristo Jesús
de Dios hacia nosotros, hacia su creación, que un día decidió apartarse de Él, pero que Jesús vino a restablecer esa relación con mi Dios Padre. La última enseñanza estuvimos hablando de un hombre que se llamó Job, ¿recuerdan? Este hombre pues tuvo una fe inquebrantable. Si nosotros vemos las enseñanzas que venimos tratamos enseñanzas de oración, tratamos enseñanzas de fe, y ahora vamos a empezar a ver enseñanzas de cómo debe ser el comportamiento de nosotros los cristianos. Y Pablo en muchas de sus cartas afirma cómo debe ser nuestro comportamiento. Y vamos a empezar con el libro de Gálatas, porque el libro de Gálatas nos habla de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, porque Él nos hizo libres. Entonces, vamos a estar tratando más o menos de el primer y el segundo capítulo de Gálatas, a grandes rasgos. Y vamos a leer nuevamente el versículo del día de hoy, que es Gálatas 5:1, y dice así la palabra del Señor: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo, en su primer viaje misionero, Pablo salió a su primer viaje misionero y estuvo en el área de Galacia. Ahora, Galacia no es una ciudad, como por ejemplo fue Éfeso. Cuando Pablo escribió la carta a los Éfesos, Éfeso era una ciudad. Galacia no era una ciudad, era una región, como por ejemplo decir que alguien mandó una carta a Riverside, a las iglesias que están en Riverside. En ese caso Riverside, bueno, casualmente hay una ciudad que se llama Riverside, pero yo estoy hablando del condado. Entonces, Pablo, cuando estuvo en su primer viaje misionero, estuvo por esta región y estableció algunas iglesias en cada una de estas ciudades. Habían varias ciudades. Por ejemplo, había una ciudad que se llama Iconio, otra se llamaba Listra, otra se llamaba Derbe. Había varias ciudades y Pablo estuvo en su primer viaje misionero en cada una de estas ciudades y fundó una iglesia. Cuando Pablo funda estas iglesias, les enseña un evangelio de libertad, de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y por qué enseñó esto? Porque la mayoría de los que se convirtieron al cristianismo con las enseñanzas de Pablo fueron gentiles. Se le llama gentiles a las personas que no pertenecían al pueblo de Israel, o sea, no eran judíos, sino eran de otras razas, de otras culturas. A todos esos se agrupan en una sola palabra que se llama gentiles, gentil. Entonces en ese tiempo estaban los gentiles, que era todo el resto del mundo, y los judíos, que eran nada más el pueblo del Señor. Cuando Pablo le predica a estas personas que se empiezan a convertir, él les enseña la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa libertad? La libertad que Dios me amó y yo no puedo hacer nada para que Dios me ame más. Ya lo habíamos dicho en alguna enseñanza aquí. Alguien dijo una vez: yo no puedo hacer nada para que Dios me ame más. Y no puedo hacer nada para que Dios me ame menos. Dios simplemente me ama con amor eterno, dice su palabra. No es que a veces comparamos el amor de Dios con la forma que tenemos de amar nosotros. Nosotros amamos depende de, ¿cierto? Es un amor imperfecto. Es amor, pero es un amor imperfecto. El amor de Dios es un amor perfecto. Entonces Dios simplemente me ama. Me gusta aclarar también, sí puedo hacer que el corazón de Dios se entristezca conmigo. Así como cuando, el ejemplo que siempre coloco, así como cuando un hijo se porta mal con su madre, la madre no lo deja de amar, ¿o sí? No, ¿verdad?
lo sigue amando, pero su corazón se entristece por el mal comportamiento de ese hijo. Pero no lo va a amar a más ni lo va a amar menos. Ese es un pequeño ejemplo para ilustrar de esto que estoy hablando. El amor de Dios es un amor eterno. No puedo hacer más para que me ame más, ni menos para que me ame menos. Ahora, ¿por qué aclaro esto? Porque los judíos, ellos tenían la ley mosaica, la ley, y en la ley tenían que hacer muchas cosas para alcanzar el perdón de Dios. Es decir, para alcanzar la salvación. Pablo, cuando Jesús se le reveló, Jesús le reveló la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y entonces él enseña este evangelio. Cuando Pablo se va a otra región, o regresa a Jerusalén, porque eso fue más o menos en su primer viaje misionero, que salió a recorrer ciudades, a fundar iglesias, a él le llegan noticias de que en las iglesias de Galacia, en esas ciudades que quedaban en la región de Galacia, habían llegado algunos otros predicadores a enseñar un evangelio diferente. Estos otros predicadores eran judíos que se habían convertido al cristianismo, o sea, sí habían aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, pero ellos estaban enseñando que los gentiles tenían que cumplir también la ley mosaica para ser salvos. Es decir, se tenían que circuncidar y tenían que hacer todos esos ritos ceremoniales que ellos estaban acostumbrados. Por eso Pablo escribe la carta a Gálatas y se defiende. Si usted lee, por favor, léalo, porque aquí no voy a leer textualmente el primer capítulo y el segundo capítulo de Galacias, del libro de Gálatas, sino que se lo voy a estar explicando qué era lo que quería decir Pablo. Pablo inicia con un saludo e inicia reafirmando que él es apóstol de Jesucristo, porque Jesucristo lo eligió, se le reveló a él directamente. Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la historia de Pablo, cómo se convirtió Pablo al cristianismo. Porque Pablo, anteriormente a que se llamara Pablo, se llamaba Saulo y era perseguidor de la iglesia. Él tiene un encuentro personal con Cristo Jesús y su vida es transformada. Y eso se parece mucho a nuestra historia. Saulo era perseguidor de la iglesia, era enemigo de Jesucristo. Es más, cuando el Señor se le revela en la historia de cuando Jesús se le revela a Pablo, Jesús le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo era enemigo de la iglesia. Usted y yo, antes de conocer a Jesús, éramos enemigos del Señor. Éramos enemigos de Cristo Jesús. Yo me acuerdo de la historia. Mi mamá ya se había convertido al Evangelio, es muy devota. Ella llegó estudiando enseguida y preparándose enseguida, llegó con una sed de la palabra del Señor, y ella iba mucho a la iglesia. Y si en la iglesia hacía un instituto bíblico, ella era la primera que se anotaba. Cuando yo llamaba a saludar a mi mamá, y porque yo vivía allá con mi esposa, y no la encontraba, yo preguntaba, me contestaba mi hermana o un hermano, y yo le preguntaba: ¿y mi mamá dónde está? Me decía: está en la iglesia. A mí me molestaba, ¿no? Y yo decía: pero mi mamá, ahora que hace metida tanto en esa iglesia, ahora se volvió aleluya. Y me molestaba. Yo era enemigo de la iglesia, era enemigo del Señor. Y hoy, por la gracia del Señor, por su misericordia, hoy me encuentro aquí dando enseñanza. Entonces a Pablo le sucedió lo mismo. Es la misma historia suya y mía. Los que conocemos al Señor. Los que no conocen al Señor necesitan ese encuentro personal con el Señor. Ahora, cuando Pablo se le revela el Señor, él, cuando comienza el libro de Gálatas, él hace esa aclaración y dice:
Pablo, apóstol de Jesucristo, y dice, no elegido por hombre, elegido por el mismo Señor, y se está defendiendo porque muchos de estos maestros judíos que llegaron a perturbar las iglesias de Galacia, empezaron a decir que Pablo no fue de los 12. No necesitamos haber sido de los 12 para creer en Cristo Jesús. Bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Y nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador sin haberle visto físicamente. Entonces Pablo se defiende y dice una frase que es una de las frases como uno reconoce el libro de Gálatas. Dice, Gálatas insensatos. En otras versiones dice Gálatas estúpidos. Y Pablo está enojado porque Pablo enseñó un evangelio de libertad en Cristo Jesús, donde no necesitamos hacer obra para obtener la salvación. Y estos maestros le llamamos judaizantes. Estos maestros judaizantes habían llegado a las diferentes iglesias que estaban en las ciudades de Galacia a enseñar un evangelio diferente que el que había enseñado Pablo. Mucho cuidado nosotros debemos tener hoy en día, porque en pleno siglo XX andan enseñando evangelios diferentes al que está en la palabra del Señor. Y llegan para aprovecharse, para manipular, para enseñar falsa doctrina. Por esa razón, nosotros debemos estudiar la palabra del Señor para no ser presa fácil de este tipo de personas, porque eso no sucedió solamente en el siglo I, por allá, cuando estaba Pablo enseñando. Todavía hoy se presenta. Y podemos poner algunos ejemplos. En algún tiempo, unos siglos atrás, no tanto como el primer siglo de Pablo, pero algunos siglos atrás, la iglesia enseñaba las famosas indulgencias. Se habrá escuchado de las indulgencias, ¿verdad? Las indulgencias eran que yo daba dinero a la iglesia para que mi alma se salvara, o para que el alma de un familiar que ya había muerto se salvara. Eso no es bíblico. Podían hacer eso porque las personas estaban en la ignorancia de la palabra. Hoy la tenemos. Hoy tenemos tantas versiones bíblicas en lenguaje sencillo, la Reina Valera del 60, del 95, la NBI, etcétera, etcétera, etcétera. No hay excusa para que usted y yo estudiemos la palabra del Señor como la quiera, en español, en inglés, bilingüe, en su idioma. La han traducido a muchísimas idiomas, pero en ese tiempo que estoy hablando de las indulgencias, la gente vivía en la ignorancia y eran fácilmente manipulados. Ahora venimos a nuestro tiempo. El evangelio que recibimos de Cristo Jesús es el evangelio de libertad. ¿Nos liberta de qué? Nos liberta del pecado y nos lleva a una vida libre. Nos hacemos esclavos, pero de Cristo Jesús. No estamos esclavos al pecado, como quiera llamar el tipo de pecado que sea, pero no estamos esclavos en él. Ahora, hoy día tenemos la palabra del Señor, pero por decirlo así, no la estudiamos y podemos ser fácilmente manipulables por este tipo de personas que vienen a enseñar un evangelio diferente. Cuando estoy diciendo un evangelio diferente, no estoy hablando de iglesias diferentes ni de doctrina. Porque yo lo he aclarado varias veces, en la iglesia de Nazareno tenemos una doctrina sana, hermosa. Pero hay otras iglesias de doctrina sana. Tenemos muchos hermanos alrededor del mundo. Las diferentes iglesias donde enseñan un evangelio correcto, un evangelio que va de acuerdo a la palabra del Señor. Pero nuevamente, hoy día, en pleno siglo XXI, hay iglesias vendiendo indulgencias. ¿Usted las ha visto? Y de pronto voy a tocar un tema un poco polémico, pero yo las he visto y me da tristeza. Que solo se enfocan en el dinero, solo se enfocan
en el dinero, siembra aquí y siembra, y todas las enseñanzas las enfocan en el dinero. ¿Sabe? La palabra de Dios a mí me enseña que de qué le valdría al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma. ¿De qué valdría? Bueno, si ganare todo el mundo va a tener mucho dinero, quizás va a tener... ¿Cuánto es el promedio de vida que vive una persona hoy día? ¿60, 70, 80 años por ahí? Va a vivir 80 años bien y una eternidad mal. Porque después que partimos de este mundo, vamos rumbo a la eternidad, mi hermano. Eso debemos interiorizarlo. Ahora, hay dos lugares. Está vivir en la presencia del Señor y está vivir en el infierno. Ahora, Pablo, en este libro de Gálatas, él le dice a los Gálatas insensatos, aprendieron, lo voy a parafrasear, aprendieron un evangelio de libertad y están dejando que los engañen y les cambien el evangelio que les enseñé. Y Pablo dice algo, dice, si yo, más adelante, o un ángel del cielo viene a enseñarles un evangelio diferente, sea anatema, o sea maldito. Y fíjense, me llama la atención que Pablo dice, si yo mismo regreso a enseñarles un evangelio diferente, o un ángel del cielo. Y me gusta esto porque en la historia de la iglesia hemos visto personas que empiezan enseñando un evangelio correcto y después empiezan a desviarse poco a poco. Yo no conozco cuáles fueron los inicios de un hombre que se llamó Jim Jones. ¿Ustedes alguna vez lo escucharon? Yo no conozco los inicios de él, sí, pero parece ser que enseñó primero un evangelio correcto, pero después se torció de tal forma que mató a muchas personas. Hizo una barbaridad allá en Guyana. Entonces, por eso Pablo dice, si aún yo regresara y le predicara un evangelio diferente, o un ángel del cielo también bajara y les enseñara un evangelio diferente, sea anatema, o sea maldito. ¿Por qué? Porque el evangelio que él enseñó desde el principio es el correcto. El evangelio es recibido por revelación. ¿Sabían? Está el ejemplo de Pablo. ¿Pero por qué por revelación? Porque Cristo Jesús nos revela al Padre. Y necesitamos ese encuentro personal con el Señor. Necesitamos ese encuentro personal con Cristo Jesús. Si usted no lo ha tenido, significa que debe desearlo, debe buscarlo, ese encuentro personal con el Señor, esa revelación del Señor. Y eso se logra a través de las disciplinas espirituales de las cuales hemos estado hablando. Un punto importante del Evangelio de Cristo Jesús y que se habla en el libro de Gálatas es que el libro de Gálatas, el Evangelio no se recibe por herencia. Alguna vez escuché un predicador que decía, Dios no tiene nietos. Y me quedó sonando la idea porque en ese tiempo, hace mucho tiempo atrás, y decía, ¿cómo así que Dios no tiene nietos? Hoy ya lo comprendo, Dios no tiene nietos porque Dios tiene hijos. Es decir, si usted es hijo de una persona que es cristiana, usted tiene que tener un encuentro personal con el Señor. Usted no puede decirle a Dios, decirle, es que yo soy hijo del pastor. No puede. Dios no tiene hijos. Perdón, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, porque es una relación personal con Dios Padre. Entonces, el Evangelio no se recibe por herencia. Eso nos enseña el libro de Gálatas. El Evangelio está sobre toda cultura. Es decir, porque yo nací también en
en una familia o en un país o en una región donde todos son cristianos y yo soy cristiano. No. El Evangelio está sobre toda cultura. Si yo nací en una cultura pagana, como nací yo, en una cultura idólatra, en una cultura polígama, donde era bien visto, es bien visto todavía, el hecho de que el hombre puede tener varias mujeres. Cuando el Evangelio llega a mi vida y me da libertad, yo estoy por encima de eso. La cultura no me puede marcar a mí lo bueno que yo debo hacer o lo malo que debo hacer. La palabra de Dios es la que me marca lo que yo debo hacer. Otra cuestión importante que nos enseña el libro de Gálatas, en el capítulo 1 y capítulo 2, es que el Evangelio no es nada más conocimiento, algo cognitivo. El Evangelio yo debo conectarlo con mi alma y mi corazón. Porque si fuese así, que fuera nada más algo cognitivo, los únicos que se salvarían serían los académicos, los que estudian, los doctores de la ley. Y pues les voy a traer un ejemplo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo era un maestro de la ley. Y Nicodemo un día, de noche, se le acercó a Jesús. Y Jesús tuvo que enseñarle que era necesario nacer de nuevo. Y le dice: Nicodemo, tú como siendo maestro de la ley no puedes comprender esto. Es necesario nacer de nuevo. Entonces ahí, con ese ejemplo, podemos comprender que el Evangelio no es solamente conocimiento aquí. Yo puedo aprenderme la Biblia entera. ¿Sabe que hay alguien que se sabe la Biblia? Dicen por ahí. El enemigo, cuando atacó a Jesús, citó la palabra del Señor, citó partes de la Biblia. O sea que debemos suponer que él la conoce. Entonces el Evangelio no es conocimiento aquí, en la mente, es conocimiento conectado con la vivencia. Es decir, yo debo leer la palabra del Señor buscando ver qué me enseña para ponerlo en práctica. Porque yo puedo leerla para contender, ¿sabes? Yo puedo leer la palabra del Señor porque, ¿sabes qué? Ahí hay un hermanito que sabe Biblia y ahora con mira, le voy a... No. El Evangelio no es un conocimiento, algo cognitivo, algo que nada más que sea conocimiento. Es vivencia, es vivirlo, es estudiar y ponerlo en práctica. Lo aprendemos en el libro de Gálatas. Y sabes que Pablo era una persona muy ilustrada, porque en alguno de sus escritos él dice: yo era fariseo de fariseos, o sea, sabía más que ustedes, yo fui educado a los pies de Gamaliel, y sin embargo, todo esto lo doy por estiércol, utiliza la palabra, por el conocimiento de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Si es bueno estudiarlo, si es excelente estudiar la palabra de Dios, claro, siempre estamos motivando a estudiar la palabra del Señor para ponerla en práctica en mi diario vivir, en mi vida, que es lo que enseña Pablo. El Evangelio no son tradiciones ni religiosidad. El Evangelio es libertad en Cristo Jesús. ¿Sabe? La ley que estaban tratando de enseñar los judaizantes a los nuevos convertidos, sí sirvió de algo. Cuando yo hablo de la ley, sabemos de lo que estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando de la ley de Moisés, la ley que le dio el Señor a su pueblo, al pueblo de Israel, para que siguieran ciertas reglas. Y sí es cierto que es una lista de reglas, y sí sirvió para algo, para mostrarnos lo que era pecado, para mostrarnos lo que debía hacer y lo que no debía hacer, pero no me traía salvación porque no me justificaba delante de Dios. El único que trajo salvación fue el Señor Jesús. Por eso, la ley sí sirvió ese fue su propósito inicial,
Pero cuando a usted le intentan decir que nos salvamos por cumplir, hacer obras, hacer cosas, lo están judaizando. Dirá alguien ahora con esta enseñanza, sí, pero ya hoy en día los judaizantes no existen como antes. Puede tener razón, pero hay iglesias donde enseñan cómo debo vestirme, cómo deben vestirse las mujeres, y enseñan una serie de parámetros o de reglas externas donde lo que tratan de enseñar es que la santidad es externa, y la santidad no es externa, mi hermano, la santidad es interna. La iglesia de Nazareno es una iglesia que hace mucha énfasis en la santidad, gloria a Dios por eso, pero hace mucho énfasis en la santidad interna. Y cuando soy santo dentro, internamente, se refleja en el exterior. No es al revés. No es cómo me debo vestir. Hay iglesias que enseñan que las mujeres no se pueden poner pantalón. ¿Sabía eso? Pantalones así como estos, no bien puesto. Y sabe que eso no tiene ningún problema, eso no tiene nada de malo. La santidad no va en eso. La santidad es a una vida dedicada a Cristo Jesús, a vivir según sus parámetros, según sus reglas, lo que Él enseñó, así como Jesús dijo, y predicar el Evangelio, enseñándoles todas estas cosas, bautizándoles en el nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio me trae libertad de todo eso. Una vez le pregunté a alguien, que más o menos en qué año comenzaron los hombres a usar pantalones. Y me dijo, por allá por los 1500. Porque en la época de Jesús no se usaban pantalones. Entonces, ¿de dónde sacaron eso? De tratar de poner reglas de vestirse a hoy, pleno siglo XX. No sé, pero si estudio la palabra, eso me va a dar luz para no dejarme engañar de esos judaizantes modernos de hoy día. A eso le llamaríamos judaizantes modernos, donde todavía enseñan que los hombres no pueden usar anillos, que las personas no deben usar anillos. No sé por qué dicen eso. No, el Evangelio trae libertad, y la libertad del pecado transformando mi interior, siendo santo, apartado del Señor. Hemos visto que ese Evangelio que nos trae libertad fue el que enseñó Pablo, y que lo estaban tergiversando los maestros judaizantes. No nos dejemos engañar, porque el Evangelio trae libertad y no esclavitud. ¿Esclavitud de qué? Del pecado. Ya yo no hago lo que hacía antes. Usted y yo, los que conocemos al Señor, podemos mirar hacia atrás cómo éramos años atrás. Yo no sé si quizás usted nació en el Evangelio y tuvo la bendición de que sus padres le enseñaron desde pequeño, pero yo no. Yo me convertí al Señor, el Señor me encontró a mí cuando yo tenía 30 y tantos años, o sea que ya yo había vivido una vida apartada del Señor. Y yo sé por qué le estoy hablando de lo que es esclavitud y libertad. Yo estuve esclavo del pecado, hacía cosas que no le agradaban al Señor. Hoy trato cada día de seguir al Señor y de vivir en esta libertad de lo que habla Gálatas en todo el libro, pero en el capítulo 1 y el capítulo 2, que es el que estamos tratando. Dice Gálatas 3, 28 y 29, dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, sois libres.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos libres en Cristo Jesús, ¿sabía? Esa libertad debemos celebrarla cada día, porque nos rescató. Ahora, si tú, quizás los que nos están viendo, no tienen esa experiencia con Cristo Jesús, no la han tenido, esa libertad no la han experimentado, esa libertad se encuentra aceptando a Jesús como mi Señor y Salvador, y traerá bendición para ti y tu familia. No me canso de decir eso. Eso no voy a cansar de decir. Traerá bendición para ti y tu familia, para ti y tu casa. Le voy a pedir al grupo que pase adelante, por favor. El libro de Gálatas básicamente lo que está enseñando a la iglesia de Jesucristo hoy día todavía es que en Cristo Jesús tenemos libertad. Él nos ha hecho libres del pecado y nos ha dado la libertad para vivir sobre las circunstancias, sobre el pecado, sobre todo lo que me afecta. Acéptalo como tu Señor y Salvador, y podrás experimentar esa libertad de la cual te estamos hablando hoy día. Padre Santo, te alabamos, Dios, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por esa libertad que nos has traído, que nos has dado, inmerecida, pero a través de tu sacrificio nos diste libertad. Pero tenemos que tomar ese paso de aceptarte como nuestro Señor y Salvador, y que tú obres en mi vida y en la vida de los que me rodean, en la vida de mis seres queridos. Gracias, Señor, te doy en este día, porque un día me alcanzaste. Te doy gracias por cada una de las personas que están aquí, que te conocen, porque un día también te acordaste de ellos y los atrajiste con lazos de amor. Gracias, mi Dios, por ese sacrificio. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos desviar por personas que quebrantan el Evangelio, lo tuercen. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén.
Ese es el complemento del mensaje que tuvimos hoy. Soy libre en Cristo Jesús. Libre del pecado. Ahora soy esclavo de Cristo. Que el Señor nos ayude y estemos leyendo por lo menos los 2 primeros capítulos de este libro de Gálatas, que básicamente lo que enseña es la gracia y la libertad de Cristo Jesús sobre mi vida. Gracias, Señor, porque hiciste esa obra maravillosa en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de las personas que nos están mirando, que ya te conocen. Las personas que no te conocen, que sepan que en Cristo Jesús hay libertad, hay consuelo, hay esperanza, hay amor, hay todo lo que el ser humano realmente necesita para ser feliz, para sentirse realizado. Gracias, Señor, porque un día te acordaste de nosotros, porque un día nos encontraste, nos rescataste, saliste a buscar a aquella oveja perdida y nos encontraste, Padre. Ahora podemos decir que somos libres en Cristo Jesús, libres de toda opresión del pecado. Oh Santo de Israel, ayúdanos a permanecer en ti, Cristo Jesús, porque tu palabra también dice que si permanecemos en ti, tú permaneces en nosotros. Que si permanecemos en ti, tú vas a estar con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén.